un vaquero millonario encubierto, una compositora en apuros. Cuando los secretos se desvelan en el pequeño pueblo de Sinclair Ridge, podrá sobrevivir el amor a la verdad. Antes de empezar la historia, comentad abajo desde dónde del mundo la estáis viendo hoy. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Sinclair Ridge, mientras Bo Sinclair reparaba otra sección de la valla rota. A sus 45 años, sus manos estaban callosas por años de trabajo honesto, su rostro curtido por el sol y el viento. Nadie que lo mirara adivinaría que poseía la mitad del valle. Bo se secó el sudor de la frente y contempló las ondulantes colinas de su propiedad. La tierra de los Sinclair se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Campos fértiles, pastos exuberantes y una próspera explotación ganadera que empleaba a la mitad del pueblo. Aunque nadie sabía que él era el propietario. En lo que a la gente respectaba, él era solo otro peón de rancho, y así era exactamente como a él le gustaba. «Oye, Bo, el camión está cargado de heno», gritó Tommy, uno de los empleados reales. «¿Vas a ayudarnos a llevarlo al pasto del norte?» «Ya voy», respondió Bo, recogiendo sus herramientas. Su abuelo le había dejado todo hacía 5 años: la tierra, el dinero, la responsabilidad. Después de que su ex prometida, Melissa, hubiera mostrado su verdadera naturaleza, quedándose solo el tiempo suficiente para ver la herencia finalizada antes de irse con una parte de su dinero, Bo había tomado una decisión. Se mudó a la vieja cabaña de su abuelo al borde de la propiedad, mantuvo su nombre fuera del buzón y dejó que su capataz, Frank, se encargara de los asuntos comerciales. Frank era el único que conocía la verdad. Para todos los demás, Bo era solo un vaquero tranquilo que se mantenía al margen. «¿Pensando en tu abuelo otra vez?», preguntó Frank más tarde esa tarde cuando se encontraron en la pequeña oficina detrás del granero principal. Bo asintió, mirando las cuentas de la granja. «Es difícil no hacerlo. Se acerca la temporada de cosecha. Ya sabes que puedes dejar de fingir en cualquier momento», dijo Frank, no por primera vez. «Mudarte a la casa principal, vivir como el dueño que eres, y tener a todas las cazafortunas de 3 condados apareciendo en mi puerta». Bo negó con la cabeza. «No, gracias. Estoy bien como estoy». Frank suspiró. «Al menos ven a la reunión del pueblo esta noche. Están discutiendo la apertura de algunos terrenos para el desarrollo de pequeñas empresas. Tu tierra, técnicamente. Ve tú. Dime qué pasa», dijo Bo, cerrando la libreta de cuentas. «Tengo que terminar una valla». Grace Delaney nunca había visto tanto cielo en su vida. Después de 2 días conduciendo desde Nashville, con todas sus pertenencias en su vieja camioneta y su perro de rescate Bailey en el asiento del pasajero, el vasto espacio abierto del valle le pareció que por fin podía respirar de nuevo. «Este es el lugar, Bailey», dijo rascando detrás de las orejas del perro mientras entraban en el camino de entrada de una pequeña cabaña. «Nuestro nuevo hogar». El alquiler no era mucho. Una pequeña casa de 2 dormitorios con pintura descascarada y un porche desvencijado, pero tenía terreno adjunto, suficiente para la pequeña granja de cabras que soñaba con empezar, suficiente para un nuevo comienzo. Su sobrino de 16 años, Tyler, se desplomaba en el asiento trasero, con los auriculares firmemente colocados, su expresión oculta bajo la capucha de su sudadera. Desde la muerte de su hermana Karen hacía 8 meses, apenas había pronunciado más de unas pocas palabras a la vez. Grace lo entendía. Ella había perdido a una hermana. Él había perdido a una madre. «Tyler, hemos llegado», dijo, volviéndose para mirarlo. «¿Quieres echarle un vistazo?». Él se encogió de hombros, lo que Grace había aprendido a interpretar como un sí. El progreso se medía en pequeños pasos en estos días. La cabaña estaba situada en el borde de una enorme propiedad que, según le había dicho el agente inmobiliario, pertenecía a Sinclair Farms. A Grace no le importaba quién la poseía, mientras el alquiler fuera asequible y nadie le hiciera preguntas sobre su pasado. Nashville parecía una vida atrás. La música, las multitudes, la presión que había aplastado su creatividad hasta que no quedó nada.
Después de la muerte de su hermana, cuando Tyler vino a vivir con ella, todo se vino abajo. Su bloqueo de compositora se hizo permanente. Su manager la dejó. Las facturas se acumularon. Esta pequeña cabaña y el sueño de un negocio sencillo de queso de cabra era su última oportunidad de construir algo estable. «La valla está rota», murmuró Tyler señalando la valla de alambre desvencijada que separaba su propiedad de alquiler del campo vecino. Grace suspiró. Una cosa más que arreglar. «Lo solucionaremos», dijo, intentando sonar más segura de lo que se sentía. «Primero desembalemos». Bo estaba cabalgando por el perímetro de su propiedad a la mañana siguiente cuando vio la vieja camioneta azul aparcada frente a la cabaña de alquiler. Alguien nuevo se había mudado. El lugar había estado vacío durante meses y aunque estaba en tierras de Sinclair, tenía su propio contrato de arrendamiento separado gestionado por la empresa de gestión inmobiliaria que Frank insistía en que utilizaran por razones legales. Estaba a punto de seguir cabalgando cuando vio a una mujer luchando con lo que parecía una caja pesada. Sin pensarlo, giró su caballo hacia la cabaña. «¿Necesitas ayuda con eso?», gritó al acercarse. La mujer levantó la vista sobresaltada. Era guapa, de forma natural, con ojos marrones cálidos y cabello rojizo recogido en una coleta desordenada. Llevaba vaqueros y una camiseta descolorida, y tenía tierra manchada en la mejilla. «Oh, me has asustado», dijo. Luego rió un poco. «No estoy acostumbrada a que aparezcan hombres a caballo de la nada». Bo se bajó del caballo. «Lo siento. Soy Bo. Trabajo en Sinclair Farms de al lado». «Grace Delaney», dijo cambiando la caja en sus brazos. «Acabo de mudarme ayer». Bo le quitó la caja de las manos, sorprendido de lo pesada que era. «¿Qué tienes ahí dentro? ¿Rocas?» «Libros. De cocina, en realidad. 1.000.000 de ellos», dijo con una sonrisa que le llegó a los ojos. «Mi única debilidad». Mientras caminaban hacia la casa, un adolescente larguirucho apareció en la puerta con una expresión cautelosa. «Tyler, este es Bo. Trabaja al lado», dijo Grace. «Bo, este es mi sobrino, Tyler». El chico asintió, pero no habló. Bo reconoció la mirada de alguien que lleva un peso pesado dentro. «Encantado de conocerte, Tyler», dijo Bo, dejando la caja en el porche. Fue entonces cuando se dio cuenta de la valla destartalada. «Tu valla está en mal estado». Grace suspiró. «Lo sé. Está en mi lista de tareas pendientes, que parece que se alarga cada minuto». «Podría arreglártela», ofreció Bo antes de que pudiera detenerse. «Soy bastante bueno con las vallas». Grace pareció sorprendida. «Eso es muy amable, pero no podría pedirte que hicieras eso». «No me lo pediste, te lo ofrecí», dijo Bo con una pequeña sonrisa. «Tengo algunos suministros extra en mi camioneta. No tardaría más de una tarde». Un perro grande salió corriendo de la esquina de la casa, ladrando. Alegremente, Bo se arrodilló para dejar que el perro le oliera la mano. «Ese es Bailey», dijo Grace. «Mi perro de rescate. Normalmente no se acerca a los extraños tan rápido». «Los perros son buenos jueces del carácter», dijo Bo, rascando a Bailey detrás de las orejas. «También tengo un perro, un viejo perro de rancho llamado Rusty». Había algo en esta mujer que hacía que Bo quisiera ayudar. Quizás era la mirada cansada de sus ojos, o la forma en que se mantenía cerca de su sobrino silencioso, o quizás era simplemente que, por primera vez en años, sentía una chispa de interés en algo más allá de su rutina diaria. «Si estás seguro de que no es mucha molestia, sería de gran ayuda», dijo finalmente Grace. «Puedo pagarte, por supuesto». Bo negó con la cabeza. «No hace falta. Los vecinos se ayudan entre sí por aquí». La mentira salió con facilidad. No una mentira completa. Sí trabajaba en el rancho, solo que no como un asalariado. «¿Qué tal si paso mañana por la tarde?» La reunión del pueblo se celebró en el centro comunitario, un edificio sencillo que servía como el corazón de la pequeña comunidad agrícola. Grace decidió asistir, con la esperanza de conocer a algunos de sus nuevos vecinos y aprender más sobre la zona. Tyler se había negado a venir, prefiriendo quedarse en casa con Bailey. Grace tomó asiento cerca de la parte trasera.
sintiendo las miradas curiosas de los lugareños. Un recién llegado siempre era una gran noticia en los pueblos pequeños. El alcalde Jenkins, un hombre corpulento con una voz potente, convocó la reunión. El primer punto del orden del día es la propuesta de abrir parte de las tierras de Sinclair para el desarrollo de pequeñas empresas. Tenemos aquí a un representante de Sinclair Farms para que lo comente. Un hombre alto y distinguido de 60 años se levantó. Frank Wilson, gerente de Sinclair Farms. Estamos considerando arrendar una pequeña parcela cerca de la carretera para empresas locales. El propietario cree en apoyar a la comunidad. Grace se animó con esta noticia. Si se disponía de espacio comercial asequible, podría ser perfecto para su negocio de queso de cabra cuando estuviera lista para expandirse. Después de la reunión, se acercó a Frank. Disculpe, señor Wilson, soy Grace Delaney. Me acabo de mudar a la cabaña al borde de la propiedad Sinclair. Me preguntaba por el desarrollo empresarial que mencionó. Frank la estudió con interés. ¿Piensa iniciar un negocio, señorita Delaney? Una pequeña explotación de queso de cabra, eventualmente, admitió. Ahora mismo solo me estoy instalando, pero es mi sueño. Interesante, dijo Frank. Siempre estamos buscando apoyar la agricultura local. ¿Por qué no elabora una propuesta de negocio cuando esté lista? El propietario está particularmente interesado en iniciativas agrícolas sostenibles. ¿El propietario?, preguntó Grace. ¿Sería el señor Sinclair? Me encantaría conocerlo algún día. Darle las gracias por el alquiler razonable de la cabaña. Ha marcado la diferencia para mí y mi sobrino. Una extraña expresión cruzó el rostro de Frank. El señor Sinclair es poco sociable. Prefiere que yo me encargue del aspecto público de las cosas. Al salir, Grace escuchó conversaciones, susurradas. Esa es la mujer que alquiló la antigua casa de los Miller. He oído que viene de Nashville. Se dedicaba a la música o algo así. Alguien dijo que está criando al hijo de su hermana fallecida. Los pueblos pequeños y sus chismes. Grace se apresuró a llegar a su camioneta, deseando de repente llegar a casa. A la tarde siguiente, fiel a su palabra, Bo llegó con una camioneta llena de materiales para la valla. Encontró a Grace en el pequeño huerto que había empezado, con Bailey vigilando cerca. «Espero no estar interrumpiendo», dijo. Grace sonrió, y Bo sintió una inesperada calidez extenderse por su pecho. «Para nada. Solo estaba intentando averiguar si esta tierra producirá algo comestible». «Lo hará», le aseguró Bo. «Este valle tiene algunos de los suelos más ricos del estado, por eso a la granja Sinclair le va tan bien». Se detuvo antes de decir más. «Déjame echar un vistazo a esa valla». Mientras trabajaba, Grace le trajo limonada fría. Hablaron con facilidad, como viejos amigos que se ponían al día en lugar de nuevos conocidos. Grace le contó sus planes para un pequeño negocio de queso de cabra, y Bo se encontró ofreciendo consejos sobre la tierra y el mercado local. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Sinclair Farms?», preguntó Grace mientras sostenía un poste de la valla para él. «Toda mi vida, parece», dijo Bo, lo cual no era exactamente una mentira. «Es un trabajo bueno y honesto. Necesito algo de eso», dijo Grace en voz baja. «Un trabajo bueno y honesto. Después de Nashville, bueno, digamos que estoy buscando algo real». Bo levantó la vista curioso. «¿Nashville?», Grace dudó. «Era compositora. No famosa ni nada, pero me fue bien durante un tiempo. Luego murió mi hermana. Tyler vino a vivir conmigo y todo se vino abajo». El dolor en su voz era crudo y familiar. Bo entendía la pérdida y la forma en que podía remodelar una vida. «Lo siento por tu hermana», dijo simplemente. «Gracias», respondió Grace. «Ha sido duro para Tyler, especialmente. Apenas habla ahora. Esa es parte de la razón por la que nos mudamos aquí. Un nuevo comienzo. Un lugar tranquilo para sanar». Por el rabillo del ojo, Bo vio a Tyler mirándolos desde el porche, con una expresión indescifrable. «Has elegido un buen lugar para eso», dijo Bo. «Es pacífico aquí». A medida que avanzaba la tarde, Bo se encontró compartiendo más de lo que pretendía. Historias sobre su infancia en el valle, sobre su abuelo enseñándole a montar y a usar el lazo, sobre su amor por la tierra. Tuvo cuidado de mantener su tapadera como un simple peón de rancho,
pero el resto era honesto. Cuando terminó la valla, Grace insistió en que se quedara a cenar. Solo es espagueti, nada sofisticado, pero es lo menos que puedo hacer. Bo debería haber dicho que no, debería haberse mantenido a distancia, pero la idea de otra comida solitaria en su cabaña tenía poco atractivo en comparación con la cálida cocina y la suave sonrisa de Grace. Durante la cena, Tyler pronunció algunas frases, preguntándole a Boo sobre los caballos y si podría ver el rancho alguna vez. Claro, dijo Boo con cuidado de no parecer demasiado sorprendido por el interés del chico. ¿Qué tal el sábado? Podría enseñarte a montar si quieres. Tyler asintió, con la sombra de una sonrisa en sus labios. Más tarde, mientras Boo conducía a casa en la oscuridad que se acercaba, no podía dejar de sentir que algo importante había sucedido ese día. Algo que podría complicar la cuidadosa y aislada vida que había construido. Por primera vez en años, se encontró esperando el día siguiente. Los días siguientes cayeron en un ritmo fácil. Boo se encontró inventando excusas para acercarse a la cabaña de Grace, trayendo huevos frescos de la granja, ofreciendo ayuda con pequeñas reparaciones en la propiedad o simplemente revisando la valla que había arreglado. Cada visita lo dejaba sintiéndose más ligero de alguna manera, como si el peso que había cargado durante años se estuviera levantando lentamente. Grace nunca cuestionó sus apariciones. Lo recibió con café recién hecho y a veces pan de maíz casero que llenaba su camioneta con un aroma delicioso hasta llegar a casa. Una tarde llegó y la encontró en el porche, con un cuaderno abierto en su regazo, su bolígrafo golpeando contra la página en blanco. ¿Bloqueo de escritor?, preguntó sentándose en la silla junto a ella. Grace suspiró. No he escrito una canción en más de un año, no desde que murió Karen. Cerró el cuaderno. A veces creo que esa parte de mi vida ha terminado para siempre. Quizás solo estés escribiendo un tipo de historia diferente ahora, dijo Bo, mirando los campos donde unas pocas cabras, sus primeras compras, pacían con satisfacción. Quizás estuvo de acuerdo. Hablando de eso, Tyler ha estado hablando de ti. Preguntó cuándo vendrás a llevarlo a ver los caballos. Boo sonrió. ¿Qué tal ahora? Tengo la tarde libre. Los establos principales del rancho eran un riesgo. Demasiadas personas que podrían dejar escapar algo sobre quién era realmente, pero el pequeño establo cerca de su cabaña sería perfecto. Rusty, su perro, también adoraría la compañía. Cuando llegaron a su cabaña, Grace pareció sorprendida. ¿Vives aquí? ¿En la propiedad? Parte del trabajo, explicó Boo rápidamente. Me encargo de esta sección del rancho, así que me dejan usar la vieja cabaña del capataz. La cabaña era sencilla pero cómoda, con un amplio porche que daba a las montañas. Rusty salió corriendo a saludarlos, haciéndose amigo al instante de Bailey, a quien habían traído. La actitud de Tyler cambió por completo cuando vio los caballos. El chico tranquilo y retraído se animó, haciendo preguntas sobre las diferentes razas y su cuidado. Bo le mostró cómo acercarse a ellos, cómo ofrecer una zanahoria plana en la palma de la mano. ¿Puedo montar uno de verdad?, preguntó Tyler con los ojos brillantes de emoción. Para eso estamos aquí, dijo Boo ensillando una yegua dócil llamada Daisy. Déjame enseñarte cómo. Grace observó desde la valla, con una expresión suave mientras Boo enseñaba pacientemente a Tyler lo básico. Cuando el chico hizo su primer trote lento alrededor del corral, ella lo animó. No lo he visto tan feliz en meses, le dijo a Boo, su voz cargada de emoción. Gracias. Sus manos estaban cerca del pasamanos de la valla, y sin pensarlo, Boo cubrió las de ella con las suyas. La conexión envió calor extendiéndose por su brazo. Grace no se apartó. Es un buen chico, dijo Boo. Solo está sufriendo. ¿Se necesita uno para conocer a otro?, preguntó Grace suavemente, sus ojos buscando los de él. Boo apartó la mirada. Todos tenemos nuestras historias. Algunos de nosotros simplemente no las compartimos, respondió Grace, pero no había juicio en su voz, solo comprensión. Más tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, se sentaron en su porche bebiendo cervezas frías mientras los perros jugaban, y Tyler seguía uniéndose a Daisy en el corral.
Fui a esa reunión del pueblo, dijo Grace. Conocí al gerente de Sinclair Farms, Frank Wilson. Boo se tensó. ¿Ah, sí? Parecía interesado en mi idea del queso de cabra. Dijo que el propietario podría apoyar a las empresas agrícolas locales. Tomó un sorbo de su cerveza. ¿Alguna vez lo has conocido? Al propietario, quiero decir. La boca de Boo se secó. ¿Al señor Sinclair? No realmente. Se mantiene al margen. Eso es lo que dijo Frank también. Parece extraño poseer toda esta hermosa tierra y ni siquiera vivir en ella. Señaló las colinas ondulantes. Si fuera mía, ni los caballos salvajes podrían arrastrarme. La ironía de sus palabras no se perdió para Boo. Aquí estaba él, viviendo la vida exacta que ella imaginaba, mientras pretendía ser alguien completamente diferente. Frank Wilson estaba esperando en la cabaña de Boo cuando regresaron de dejar a Grace y a Tyler en casa. El hombre mayor levantó una ceja cuando Boo salió de su camioneta. «He hecho nuevos amigos, veo», dijo Frank. Boo suspiró. «¿Ahora me estás controlando?» «Solo traigo los informes trimestrales», respondió Frank sosteniendo una carpeta. «Pero tengo curiosidad por la guapa y el chico con los que te vi en los establos». Dentro de la cabaña, Boo tomó la carpeta sin abrirla. «Grace Delaney. Está alquilando la casa de los Miller». «Sé quién es», dijo Frank, sentándose en una silla. «La conocí después de la reunión del pueblo. Tiene grandes planes para una pequeña explotación de queso de cabra. Quería saber todo sobre el misterioso señor Sinclair». Boo le sirvió un whisky a ambos. «¿Qué le dijiste?» «Lo de siempre, que eres un recluso al que valora su privacidad». Frank lo observó por encima del borde de su vaso. «Pero me pregunto, ¿qué le dijiste? Que trabajo para Sinclair Farms, que solo soy un peón». Boo se tomó el trago de un solo golpe. «Es más fácil así». «¿De verdad?» Frank lo retó. «¿O simplemente tienes miedo de dejar que alguien vea tu verdadero yo después de lo que pasó con Melissa?» Boo fulminó con la mirada a su amigo y gerente. «Melissa quería mi dinero, no a mí. ¿Y crees que esta Grace es igual?» «No sé lo que es», admitió Boo, «pero sé lo que soy. Un tipo normal intentando vivir una vida normal». Frank terminó su whisky. Se levantó para irse. «Los tipos normales no esconden quiénes son y no pretenden ser otra persona con la gente que les importa». Puso una mano en el hombro de Boo. Algo en qué pensar. Después de que Frank se fue, Boo se sentó solo en su porche, Rusty a sus pies, el peso de su engaño haciéndose más pesado cada día. Grace no recordaba la última vez que se había sentido tan contenta. La cabaña comenzaba a sentirse como un hogar, con cortinas en las ventanas y flores en macetas en el porche. Tyler estaba saliendo poco a poco de su caparazón, especialmente después de que Boo comenzara a enseñarle a montar. Y hablando de Boo, se encontró a sí misma esperando su camioneta, deseando sus visitas de una manera que a la vez la emocionaba y la aterrorizaba. Había pasado mucho tiempo desde que había sentido algo por un hombre. Después de la muerte de Karen y el colapso de su carrera, el romance había sido lo más lejano a su mente. Pero había algo en Boo Sinclair que se sentía diferente. Era sólido, confiable. Sus manos callosas y su fuerza silenciosa hablaban de un hombre que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Y la forma en que estaba con Tyler, paciente, amable, nunca presionando, pero siempre presente, tocó su corazón de una manera que no había esperado. «¿Te gusta?», dijo Tyler una tarde mientras veían la camioneta de Boo desaparecer por el camino de entrada. Grace sintió que sus mejillas se calentaban. «Ha sido muy amable con nosotros». Tyler puso los ojos en blanco. «Como sea. Solo digo que está bien si lo haces», dudó. «Mamá querría que fueras feliz». La mención de Karen trajo lágrimas a los ojos de Grace. Abrazó a su sobrino. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «Probablemente cuando decidiste que necesitábamos mudarnos a la mitad de la nada y criar cabras», dijo Tyler, pero sonreía. Una sonrisa real que le llegaba a los ojos. Al día siguiente, Grace condujo hasta el pueblo para reunirse con un quesero local que había accedido a mostrarle lo básico. Cuando salía de la pequeña tienda, casi se topa con una elegante mujer rubia con ropa de diseñador
que parecía decididamente fuera de lugar en la pequeña comunidad agrícola. «Disculpe», dijo Grace. La mujer apenas la miró. «¿Hay algún hotel decente en este pueblo perdido? Mi GPS no sirve aquí». «El Riverside Inn es agradable», ofreció Grace, «a unos 5 kilómetros por la carretera principal». La mujer suspiró dramáticamente. «Supongo que tendrá que servir. Busco Sinclair Farms. ¿Sabe dónde puedo encontrar la oficina principal?» Grace señaló el gran edificio blanco al borde del pueblo. «Allí mismo. ¿Está aquí por negocios?» «Personales», respondió la mujer con una sonrisa tensa. «Muy personales. Soy Melissa Winters, la prometida de Bo Sinclair». Grace sintió como si el suelo se hubiera desplazado bajo sus pies. «¿Prometida? Quiero decir, he conocido a Bo. Nunca mencionó». Las cejas perfectamente esculpidas de Melissa se arquearon. «¿Conoces a Bo? ¿El peón?» Se rió. Un sonido tintineante sin calidez. «Déjame adivinar, ha estado jugando al vaquero sencillo otra vez. Es un jueguecito que le gusta jugar a veces». «No entiendo», dijo Grace, la confusión y el dolor formando un nudo apretado en su pecho. «Bo, Sinclair no es un peón, cariño», dijo Melissa, su tono condescendiente. «Él es el dueño de Sinclair Farms, todo. Vale millones». Con eso se alejó, dejando a Grace parada congelada en la acera, su mundo inclinándose sobre su eje. Bo estaba limpiando los establos cuando Frank lo encontró más tarde ese día. «Tenemos un problema», dijo Frank sin preámbulos. «Melissa está en el pueblo». Bo se enderezó, su estómago se hundió. «¿Qué quiere? ¿Qué crees?» Se enteró del proyecto de desarrollo de tierras. «Probablemente cree que hay dinero que ganar». Frank cruzó los brazos. «Les está diciendo a todos que es tu prometida». «Ex prometida», corrigió Bo con la mandíbula apretada. «Y eso fue hace 5 años. Se está quedando en el Riverside. ¿Hein?» «Pensé que deberías saberlo antes de encontrarte con ella». Frank dudó. «Ya ha estado preguntando por tus nuevos amigos, la compositora y su sobrino». Un miedo helado se apoderó de Bo. «¿Qué dijo?» «Nada todavía. Pero Melissa nunca hizo nada sin un ángulo». Frank miró su reloj. «Quiere reunirse con nosotros mañana sobre oportunidades de inversión». «Entonces dije que te preguntaría». «Dile que no», dijo Bo secamente. «Y Frank, manténla alejada de Grace y Tyler». Después de terminar sus tareas, Bo condujo hasta la cabaña de Grace, decidido a advertirle sobre Melissa. Necesitaba explicarle, asegurarse de que su pasado no causara problemas a Grace en el pequeño pueblo hambriento de chismes. Pero cuando llegó a la cabaña, supo inmediatamente que algo andaba mal. Grace estaba sentada sola en el porche, su expresión cautelosa de una manera que no había visto antes. «Grace, ¿todo bien?», preguntó mientras bajaba de su camioneta. «No lo sé, Bo, tú dime». Su voz era fría, distante. «¿O debería llamarte señor Sinclair, el dueño de Sinclair Farms?» Bo sintió que la sangre se le escapaba de la cara. «Grace, puedo explicarlo». «¿Explicar qué? ¿Que me has estado mintiendo desde el día que nos conocimos?» Se levantó envolviéndose los brazos como para protegerse. «Conocí a tu prometida en el pueblo hoy. Melissa, fue muy informativa». «Ex prometida», dijo Bo automáticamente. «Grace, por favor, no. Es lo que piensas». «Lo que pienso», dijo Grace, su voz temblando ligeramente, «es que fingiste ser un peón cuando en realidad eres dueño de la mitad del valle, incluyendo la tierra que estoy alquilando. Me dejaste hablar de mi negocio en apuros, mis problemas financieros, mientras sabías que podrías comprar y vender mis sueños 100 veces más. Esa no es la razón. ¿Sentiste pena por mí? La pobre viuda criando al hijo de su hermana muerta. ¿Todo esto fue una especie de proyecto de caridad para ti?» Sus ojos brillaban con lágrimas sin derramar. «No. Dios, no, Grace». Bo dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. «Nunca quise hacerte daño». «Entonces, ¿por qué mentir?», exigió. Bo se pasó una mano por el pelo. «Porque cuando la gente descubre quién soy, lo que tengo, cambian, quieren algo de mí. O creen que me conocen porque conocen mi saldo bancario».
La miró directamente a los ojos. Quería que me vieras, solo a mí, no al dinero, ni a la tierra, ni a nada de eso. Grace negó con la cabeza. Eso no funciona cuando solo tú no es real, Boo. Te conté todo sobre mí, mis fracasos, mis sueños, mis miedos, y ni siquiera pudiste decirme tu verdadero nombre. Se limpió una lágrima que se le había escapado. Pensé que teníamos algo real aquí. Pero ¿cómo puede ser real cuando está construido sobre mentiras? Grace, por favor, dijo Boo. La desesperación se deslizaba en su voz. Lo que siento por ti y por Tyler, eso es real. Nada más importa. Para mí sí importa, dijo Grace con firmeza. La confianza me importa. La honestidad me importa. Después de todo lo que he pasado, no puedo hacer esto, Boo. No puedo. En ese momento, Tyler salió por un lado de la casa. Su expresión se oscureció cuando vio a Boo. «Ella te dijo que te fueras», dijo, poniéndose protectoramente junto a su tía. Boo sintió la traición del niño tan intensamente como la de Grace. «Sorry, Tyler, lo siento». «Solo vete», dijo Tyler, su voz quebrándose. «No necesitamos tu ayuda ni tu lástima». No quedaba nada que decir. Boo se dio la vuelta y volvió a su camioneta, cada paso sintiendo como si estuviera arrancando un pedazo de sí mismo. La vida que había vislumbrado con Grace y Tyler, una familia real, un hogar real, se estaba disolviendo ante sus ojos. Mientras se alejaba, vislumbró por última vez a Grace y Tyler en su espejo retrovisor, de pie juntos en el porche. Dos almas heridas que habían comenzado a sanar con él, ahora heridas de nuevo por su engaño. Esa noche, Boo se sentó solo en su cabaña, una botella de whisky medio vacía sobre la mesa frente a él. Rusty gimió a sus pies, sintiendo su angustia. «Realmente la he fastidiado esta vez, viejo», le dijo Boo al perro, rascándole las orejas. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Por un momento salvaje, esperó que pudiera ser Grace, pero cuando la abrió, Melissa estaba allí, tan perfectamente arreglada como siempre. «Hola, Boo», dijo con una sonrisa depredadora. «¿Me extrañaste?» A la mañana siguiente, Grace se despertó con los ojos hinchados y un dolor de cabeza que le latía al ritmo de su corazón roto. Había pasado la mitad de la noche llorando y la otra mitad intentando averiguar qué hacer a continuación. Tyler ya estaba despierto, haciendo café en la cocina. «¿Estás bien?», preguntó, deslizando una taza hacia ella. «He estado mejor», admitió Grace. «¿Y tú?». Tyler se encogió de hombros. «Nos mintió a ti. Y ya tenías suficientes personas que te abandonaron». «Ambas hemos tenido suficiente de eso», dijo Grace, extendiendo la mano para apretar la suya. «Pero estaremos bien. Siempre lo estamos». Después del desayuno, Grace decidió conducir hasta el pueblo. Necesitaba hablar con Frank Wilson sobre su situación de alquiler. Si Boo realmente era dueño de la propiedad, necesitaba saber dónde estaba legalmente. La oficina de Sinclair Farms estaba ocupada con la actividad normal de una explotación agrícola en funcionamiento. La secretaria de Frank la hizo pasar a su oficina inmediatamente. «Señora Delaney», la saludó Frank, su expresión preocupada. «Esperaba que viniera. Sospecho que tiene preguntas». Grace se sentó frente a él. «Solo una en realidad. Algo de ¿eso fue real? ¿O todo esto fue una broma cruelmente elaborada?». El rostro curtido de Frank se suavizó. «Boo es muchas cosas, pero cruel no es una de ellas». Suspiró. «Comenzó esta farsa hace años, después de que su abuelo muriera y le dejara todo». Su prometida en ese momento. «Melissa», Grace completó. «Sí, mostró su verdadera cara una vez que el dinero se hizo oficial. Solo se quedó el tiempo suficiente para obtener una indemnización cuando rompieron». Golpeó duro a Boo. Lo hizo desconfiar de los motivos de la gente. Frank se inclinó hacia adelante. «Pero lo que vi entre ustedes dos, eso fue real. Más real que cualquier cosa que haya visto de él en años». Grace no estaba lista para pensar en eso todavía. «Necesito saber sobre mi alquiler. ¿Está seguro?». «Por supuesto», le aseguró Frank. «El contrato es legalmente vinculante durante todo el año, con opción a renovación. Y tu renta no cambiará. ¿Y mi idea de negocio?».
¿La explotación de queso de cabra? Sinclair Farms todavía está interesado en apoyar las empresas agrícolas locales, dijo Frank con cuidado. Esa política no ha cambiado. Cuando Grace se iba, Frank la llamó. Señora Delaney, por lo que vale, en los 5 años que lo conozco, nunca he visto a Boo preocuparse por nadie de la manera en que se preocupa por ti y por tu sobrino. Grace asintió, pero no pudo responder. Su corazón todavía estaba demasiado crudo, su confianza demasiado dañada. Cuando regresó a la cabaña, encontró un sobre grande en el porche con su nombre. Dentro había un documento legal que le daba la primera opción para comprar la cabaña y 5 acres de terreno circundante a un precio drásticamente reducido, junto con una solicitud de subvención empresarial para su explotación de queso de cabra, ya aprobada para su financiación. No había ninguna nota, ninguna explicación, solo la firma de Boo en ambos documentos. Grace se sentó en los escalones del porche, los papeles temblando en sus manos. Una parte de ella quería romperlos, rechazar cualquier cosa que pudiera parecer caridad o dinero por culpa, pero otra parte reconoció el gesto por lo que era. Boo tratando de darle seguridad, independencia, una base para el futuro con el que soñaba, sin pedir perdón, sin pedir nada en absoluto. Mientras el sol se ponía sobre el valle, proyectando largas sombras sobre la tierra que ahora podría ser suya si lo deseaba, Grace sintió los primeros indicios de algo más allá del dolor y la traición. Comprensión, quizás. No perdón, todavía no. Pero la posibilidad de ello como una pequeña semilla echando raíces en el suelo fértil de su corazón. No me interesa lo que sea que estés vendiendo, Melissa, dijo Boo sin invitarla a entrar. Ella hizo un puchero, sus labios perfectamente brillantes, formando una expresión aprendida que una vez lo habría hecho ceder. Ahora solo lo irritaba. Eso no es muy hospitalario, Boo, especialmente cuando he venido hasta aquí para verte. Intentó entrar, pero él bloqueó la puerta. ¿Por qué estás realmente aquí?, exigió. Porque ambos sabemos que no es para una reunión. Melissa suspiró dramáticamente. Bien, escuché sobre tu proyecto de desarrollo de tierras. Mi grupo de inversión está interesado en ser parte de él. Tu grupo de inversión, repitió Boo secamente. El que se financió con el dinero del acuerdo que me quitaste. Los negocios son negocios, dijo ella con un encogimiento de hombros. Y esta sería una sociedad rentable. Necesitas inversores. Yo necesito un buen retorno. Sencillo. Nada es sencillo contigo, dijo Boo. Y no estoy interesado. Frank maneja todos los asuntos comerciales de Sinclair Farms. Haz una cita con él si quieres, pero dudo que recomiende tu propuesta. La sonrisa aprendida de Melissa vaciló. Te vi con esa mujer hoy, la sencilla con el chico adolescente. Por favor, dime que no estás seriamente involucrada con ella. Su nombre es Grace, dijo Boo, su voz endureciéndose. Y mi vida personal no es asunto tuyo. ¿Sabe quién eres realmente, lo que vales? Melissa se rió. Por supuesto que no. Todavía estás jugando a tu pequeño juego de peón. Se acercó. Sabes por qué haces eso, ¿verdad? Porque en el fondo tienes miedo de que nadie ame a Boo Sinclair, el ganadero millonario. Solo amarán tu dinero. Sus palabras golpearon demasiado cerca de casa, especialmente después de la reacción de Grace. Adiós, Melissa, dijo con firmeza. Cerrando la puerta a pesar de sus protestas, se apoyó en ella, Rusty gimiendo suavemente a sus pies. Al perro nunca le había gustado Melissa. Perro inteligente, murmuró Boo agachándose para rascar detrás de las orejas de Rusty. Después de que Melissa se fue, Boo se sentó a su pequeña mesa de cocina y redactó los papeles que más tarde dejaría en el porche de Grace. No podía deshacer sus mentiras, pero podía darle la seguridad que pudiera. La propiedad de la tierra que amaba, fondos para su sueño, sin ataduras, sin expectativas, solo una forma de enmendar, por pequeña que sea. Banty pasó una semana. Boo se entregó al trabajo, levantándose antes del amanecer y regresando a su cabaña, mucho después de la puesta del sol, físicamente agotado pero sin acercarse a la paz. Los papeles que había dejado para Grace no habían sido devueltos.
pero tampoco ella se había comunicado con él. Había visto a Tyler una vez a la distancia, montando a Daisy en los campos. El niño lo había observado durante un largo rato, luego había girado al caballo y había montado en dirección opuesta. Frank se detuvo con más papeleo. «Te ves terrible», observó mirando la cara sin afeitar de Boo y los círculos oscuros debajo de sus ojos. «Gracias», murmuró Boo, firmando los documentos sin leerlos. «Melissa se ha ido a la ciudad», dijo Frank, después de que le expliqué que su propuesta de inversión no cumplía con nuestros estándares éticos. «Bien», dijo Boo sin interés. Frank suspiró. «¿Has hablado con Grace?» «No». «¿Vas a hacerlo?» Boo levantó la vista. «Dejó bastante claro que no quiere saber de mí. ¿Así que simplemente te rindes?» Frank lo retó. «La primera mujer en 5 años que te hace sentir algo real y la dejas marchar sin pelear. ¿Qué se supone que debo hacer?» «No confía en mí y tiene razón en no hacerlo». Le mentí. «Entonces, dile la verdad. Todo. No solo sobre el dinero, sino sobre por qué te escondes, sobre lo que temes». Frank recogió los papeles. «De lo contrario, pasarás el resto de tu vida solo en esta cabaña preguntándote qué podría haber sido». Después de que Frank se fue, Bo se sentó en su porche viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos rosados y dorados. Por primera vez en años, el vasto vacío de su vida se extendía ante él, más desolador y doloroso de lo que jamás se había permitido reconocer. Grace estaba en el jardín cuando oyó el sonido de un caballo acercándose. Al levantar la vista, vio a Tyler regresando de su paseo. A pesar de todo, había seguido visitando a Daisy, aunque tenía cuidado de evitar los momentos en que Boo pudiera estar cerca. «¿Cómo estuvo ella hoy?», preguntó Grace mientras él desmontó. «Bien», dijo Tyler, conduciendo a la yegua hasta el pequeño potrero que habían preparado. «Le gustan las manzanas de nuestro árbol». Grace sonrió. En la semana anterior, Tyler se había hecho cargo del cuidado de Daisy como si fuera su misión personal. Le daba un propósito, una conexión con la tierra que le recordaba a Boo. «¿Has pensado más en esos papeles?», preguntó Tyler de repente. «La tierra y el dinero del negocio». Grace suspiró. «No lo sé, Tyler. Se siente como...» «¿Caridad?», sugirió Tyler. «Quizás lo sea. O quizás sea su manera de pedir perdón». «¿Cuándo te volviste tan sabio?», preguntó Grace no por primera vez. Tyler se encogió de hombros. «Mamá siempre decía que hay que juzgar a las personas por sus acciones, no solo por sus palabras». Más tarde esa noche, mientras Grace estaba sentada en el porche con su guitarra, que cogía por primera vez en meses, se encontró tarareando una melodía que había estado sonando en su cabeza todo el día. Una canción sobre la confianza rota y reconstruida, sobre encontrar un hogar en lugares inesperados. Las palabras llegaron con dudas al principio, luego con más seguridad. Para cuando la luna se elevó sobre el valle, tenía la estructura de su primera canción nueva en más de un año. A la mañana siguiente, condujo hasta el pueblo con un propósito. La oficina de Sinclair Farms fue su primera parada, donde dejó los papeles firmados, aceptando tanto la opción de compra de la tierra como la subvención empresarial. Luego visitó el local de música local, un pequeño bar llamado The Watering Hole, que ofrecía actuaciones en vivo los fines de semana. «¿De verdad vas a hacer esto?», preguntó la dueña, una mujer ruda llamada Patty, después de que Grace propusiera actuar un pequeño set el sábado por la noche. «Creo que ya es hora». «¿Sabes?», dijo Grace con más confianza de la que sentía. «Solo 3 o 4 canciones, nada sofisticado». «Hace tiempo que no tenemos a una compositora de Nashville en nuestro escenario», dijo Patty, garabateando el nombre de Grace en el libro de programación. «Ni siquiera una retirada». Cuando Grace regresó a casa, había un camión de reparto en su camino de entrada. Un trabajador estaba descargando varios postes de cerca y rollos de alambre. «Entrega para Grace Delaney», dijo el hombre, entregándole un portapapeles para que firmara. «Cortesía del señor Sinclair». Grace frunció el ceño. «No pedí ninguna cerca». El trabajador se encogió de hombros. «Solo entrego lo que está en la orden, señora. La nota dice que es para reemplazar la cerca del Pasto Sur, para sus cabras».
Después de que el camión se fue, Grace se quedó mirando los suministros. El pasto sur era donde había planeado expandirse una vez que tuviera los fondos, como para que Bo recordara ese detalle de una de sus conversaciones y anticipara sus necesidades. Aún no estaba lista para perdonarlo, pero empezaba a comprenderlo un poco mejor. La noche del sábado llegó con un zumbido de anticipación. The Watering Hole estaba lleno. La noticia de que la compositora de Nashville que se había mudado al pueblo iba a actuar se había corrido. Grace estaba entre bastidores. Sus manos temblaban ligeramente mientras afinaba su guitarra. Había pasado tanto tiempo desde que actuó. ¿Qué pasaría si su voz le fallaba? ¿Qué pasaría si las canciones fracasaban? Tú puedes, le aseguró Tyler, dándole un rápido abrazo antes de unirse a la audiencia. Grace subió al pequeño escenario. Las luces la cegaron momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, escaneó a la multitud, lugareños, agricultores, algunas caras que reconoció del pueblo. Pero no Boo. Intentó ignorar la punzada de decepción. Hola a todos, soy Grace Delaney. Ha pasado un tiempo desde que hice esto, así que tengan paciencia. Sus dedos encontraron los acordes iniciales de una vieja canción que había escrito años atrás, una que había sido grabada por un artista country de nivel medio y que había tenido cierta difusión radiofónica. La melodía familiar calmó sus nervios y cantó sobre el amor perdido y las lecciones aprendidas. La audiencia respondió cálidamente, aplaudiendo al terminar. Para su tercera canción, Grace sintió que la vieja alegría regresaba. La conexión que ocurría cuando la música llenaba el espacio entre la artista y el público. Esta última es nueva, dijo al micrófono. De hecho, la escribí esta semana. Se llama Bajo el polvo y las estrellas. Respiró hondo. Trata de descubrir quién es alguien en realidad y quizás descubrir quién eres tú en el proceso. Cuando empezó a cantar, se abrió la puerta del fondo del bar. Boo estaba allí, dudando como si no estuviera seguro de su bienvenida. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación y Grace sintió que se le aceleraba el corazón. Pero no flaqueó, siguió cantando la canción que se le había ocurrido en el porche, la canción que, en muchos sentidos, trataba sobre él, sobre ellos. Cuando terminó, los aplausos fueron inmediatos y entusiastas. Grace sonrió, agradeció a la multitud y se abrió paso entre los que le felicitaban hacia la parte trasera de la sala. Pero Bo se había ido. Estaba aquí, dijo Tyler apareciendo a su lado. Lo vi irse tan pronto como terminaste. El corazón de Grace se hundió. ¿Dijo algo? Tyler negó con la cabeza. Pero parecí, no sé, triste, supongo. Afuera, Grace escaneó el estacionamiento, pero la camioneta de Bo no estaba por ningún lado. La decepción se asentó pesadamente en su pecho. Eso fue increíble, dijo una voz detrás de ella. Grace se volvió para encontrar a Frank Wilson, allí. Gracias. Bo también lo pensó, dijo Frank con los ojos amables. No se lo habría perdido, ya sabes, incluso si no podía quedarse. Lo vi, reconoció Grace. Solo por un momento, Frank dudó. Está sufriendo, señorita. Delaney, no es que no se lo merezca después de mentirle, pero hay una razón por la que esconde quién es, y no se trata solo de Melissa o del dinero. ¿De qué se trata entonces?, preguntó Grace, curiosa a pesar de sí misma. Su abuelo, dijo Frank. Bo prácticamente se crió solo después de que sus padres murieron. Su abuelo era la única familia que tenía, pero el viejo siempre estuvo decepcionado de él. Pensaba que Bo era demasiado blando para el negocio ganadero, demasiado emotivo. Sacudió la cabeza. Le dijo a Bo que tendría que endurecerse si alguna vez quería dirigir Sinclair Farms. Eso es terrible, dijo Grace suavemente. Le dejó cicatrices, estuvo de acuerdo Frank. Hizo que Bo dudara de sí mismo, que ocultara partes de quién era realmente. Cuando su abuelo murió y le dejó todo, se sintió más como una prueba que como un regalo. Suspiró. Luego apareció Melissa, diciendo que lo amaba, pero en realidad solo esperando a que la herencia se finalizara. La imagen que Frank pintó
era la de un hombre que nunca se había sentido lo suficientemente bueno como él mismo, ni para su abuelo ni para Melissa. Un hombre que se había refugiado en una identidad más simple porque se sentía más seguro. No te digo esto para excusar sus mentiras, continuó Frank, solo para ayudarte a comprender. Boo es un buen hombre que ha tomado algunas malas decisiones, pero la forma en que se siente por ti y por tu sobrino, eso es tan real como puede ser. Mientras Frank se alejaba, Grace quedó en el fresco aire nocturno, dándole vueltas a sus palabras en la mente. Pensó en todos los momentos con Boo que se habían sentido auténticos, su paciencia con Tyler, su amor por la tierra, la fuerza silenciosa que ofrecía sin fanfarrias. ¿Había sido todo eso una mentira? ¿O había sido la versión más honesta de sí mismo que sabía ser? Boo estaba sentado en su camioneta, aparcada al borde de su propiedad, mirando el valle iluminado por la luna. La voz de Grace todavía resonaba en su mente, su canción envolviendo un vaquero millonario encubierto, una compositora en apuros. Cuando los secretos se desvelan en el pequeño pueblo de Sinclair Ridge, podrá sobrevivir el amor a la verdad. Antes de empezar la historia, comentad abajo desde dónde del mundo la estáis viendo hoy. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Sinclair Ridge, mientras Boo Sinclair reparaba otra sección de la valla rota. A sus 45 años, sus manos estaban callosas por años de trabajo honesto, su rostro curtido por el sol y el viento. Nadie que lo mirara adivinaría que poseía la mitad del valle. Boo se secó el sudor de la frente y contempló las ondulantes colinas de su propiedad. La tierra de los Sinclair se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Campos fértiles, pastos exuberantes y una próspera explotación ganadera que empleaba a la mitad del pueblo. Aunque nadie sabía que él era el propietario. En lo que a la gente respectaba, él era solo otro peón de rancho, y así era exactamente como a él le gustaba. «Oye, Bo, el camión está cargado de heno», gritó Tommy, uno de los empleados reales. «¿Vas a ayudarnos a llevarlo al pasto del norte?» «Ya voy», respondió Bo, recogiendo sus herramientas. Su abuelo le había dejado todo hacía 5 años: la tierra, el dinero, la responsabilidad. Después de que su ex prometida, Melissa, hubiera mostrado su verdadera naturaleza, quedándose solo el tiempo suficiente para ver la herencia finalizada antes de irse con una parte de su dinero, Bo había tomado una decisión. Se mudó a la vieja cabaña de su abuelo al borde de la propiedad, mantuvo su nombre fuera del buzón y dejó que su capataz, Frank, se encargara de los asuntos comerciales. Frank era el único que conocía la verdad. Para todos los demás, Bo era solo un vaquero tranquilo que se mantenía al margen. «¿Pensando en tu abuelo otra vez?», preguntó Frank más tarde esa tarde cuando se encontraron en la pequeña oficina detrás del granero principal. Bo asintió, mirando las cuentas de la granja. «Es difícil no hacerlo. Se acerca la temporada de cosecha. Ya sabes que puedes dejar de fingir en cualquier momento», dijo Frank, no por primera vez. «Mudarte a la casa principal, vivir como el dueño que eres, y tener a todas las cazafortunas de 3 condados apareciendo en mi puerta». Bo negó con la cabeza. «No, gracias. Estoy bien como estoy». Frank suspiró. «Al menos ven a la reunión del pueblo esta noche. Están discutiendo la apertura de algunos terrenos para el desarrollo de pequeñas empresas. Tu tierra, técnicamente. Ve tú. Dime qué pasa», dijo Boo, cerrando la libreta de cuentas. «Tengo que terminar una valla». Grace Delaney nunca había visto tanto cielo en su vida. Después de 2 días conduciendo desde Nashville, con todas sus pertenencias en su vieja camioneta y su perro de rescate Bailey en el asiento del pasajero, el vasto espacio abierto del valle le pareció que por fin podía respirar de nuevo. «Este es el lugar, Bailey», dijo rascando detrás de las orejas del perro mientras entraban en el camino de entrada de una pequeña cabaña. «Nuestro nuevo hogar». El alquiler no era mucho, una pequeña casa de 2 dormitorios con pintura descascarada y un porche desvencijado, pero tenía terreno adjunto, suficiente para la pequeña granja de cabras que soñaba con empezar, suficiente para un nuevo comienzo,
Su sobrino de 16 años, Tyler, se desplomaba en el asiento trasero, con los auriculares firmemente colocados, su expresión oculta bajo la capucha de su sudadera. Desde la muerte de su hermana Karen hacía 8 meses, apenas había pronunciado más de unas pocas palabras a la vez. Grace lo entendía. Ella había perdido a una hermana. Él había perdido a una madre. «Tyler, hemos llegado», dijo, volviéndose para mirarlo. «¿Quieres echarle un vistazo?» Él se encogió de hombros, lo que Grace había aprendido a interpretar como un sí. El progreso se medía en pequeños pasos en estos días. La cabaña estaba situada en el borde de una enorme propiedad que, según le había dicho el agente inmobiliario, pertenecía a Sinclair Farms. A Grace no le importaba quién la poseía, mientras el alquiler fuera asequible y nadie le hiciera preguntas sobre su pasado. Nashville parecía una vida atrás. La música, las multitudes, la presión que había aplastado su creatividad hasta que no quedó nada. Después de la muerte de su hermana, cuando Tyler vino a vivir con ella, todo se vino abajo. Su bloqueo de compositora se hizo permanente. Su manager la dejó. Las facturas se acumularon. Esta pequeña cabaña y el sueño de un negocio sencillo de queso de cabra era su última oportunidad de construir algo estable. «La valla está rota», murmuró Tyler, señalando la valla de alambre desvencijada que separaba su propiedad de alquiler del campo vecino. Grace suspiró. Una cosa más que arreglar. «Lo solucionaremos», dijo, intentando sonar más segura de lo que se sentía. «Primero desembalemos». Boo estaba cabalgando por el perímetro de su propiedad a la mañana siguiente cuando vio la vieja camioneta azul aparcada frente a la cabaña de alquiler. Alguien nuevo se había mudado. El lugar había estado vacío durante meses y, aunque estaba en tierras de Sinclair, tenía su propio contrato de arrendamiento separado gestionado por la empresa de gestión inmobiliaria que Frank insistía en que utilizaran por razones legales. Estaba a punto de seguir cabalgando cuando vio a una mujer luchando con lo que parecía una caja pesada. Sin pensarlo, giró su caballo hacia la cabaña. «¿Necesitas ayuda con eso?», gritó al acercarse. La mujer levantó la vista sobresaltada. Era guapa, de forma natural, con ojos marrones cálidos y cabello rojizo recogido en una coleta desordenada. Llevaba vaqueros y una camiseta descolorida, y tenía tierra manchada en la mejilla. «Oh, me has asustado», dijo. Luego rió un poco. «No estoy acostumbrada a que aparezcan hombres a caballo de la nada». Boo se bajó del caballo. «Lo siento. Soy Boo. Trabajo en Sinclair Farms de al lado». «Grace Delaney», dijo cambiando la caja en sus brazos. «Acabo de mudarme ayer». Boo le quitó la caja de las manos, sorprendido de lo pesada que era. «¿Qué tienes ahí dentro? ¿Rocas?» «Libros. De cocina, en realidad. 1.000.000 de ellos», dijo con una sonrisa que le llegó a los ojos. «Mi única debilidad». Mientras caminaban hacia la casa, un adolescente larguirucho apareció en la puerta con una expresión cautelosa. «Tyler, este es Bo. Trabaja al lado», dijo Grace. «Bo, este es mi sobrino, Tyler». El chico asintió, pero no habló. Boo reconoció la mirada de alguien que lleva un peso pesado dentro. «Encantado de conocerte, Tyler», dijo Boo, dejando la caja en el porche. Fue entonces cuando se dio cuenta de la valla destartalada. «Tu valla está en mal estado». Grace suspiró. «Lo sé. Está en mi lista de tareas pendientes, que parece que se alarga cada minuto». «Podría arreglártela», ofreció Bo antes de que pudiera detenerse. «Soy bastante bueno con las vallas». Grace pareció sorprendida. «Eso es muy amable, pero no podría pedirte que hicieras eso». «No me lo pediste, te lo ofrecí», dijo Boo con una pequeña sonrisa. «Tengo algunos suministros extra en mi camioneta. No tardaría más de una tarde». Un perro grande salió corriendo de la esquina de la casa, ladrando. Alegremente, Boo se arrodilló para dejar que el perro le oliera la mano. «Ese es Bailey», dijo Grace. «Mi perro de rescate. Normalmente no se acerca a los extraños tan rápido». «Los perros son buenos jueces del carácter», dijo Boo, rascando a Bailey detrás de las orejas. «También tengo un perro, un viejo perro de rancho llamado Rusty.
Había algo en esta mujer que hacía que Bo quisiera ayudar. Quizás era la mirada cansada de sus ojos, o la forma en que se mantenía cerca de su sobrino silencioso. O quizás era simplemente que, por primera vez en años, sentía una chispa de interés en algo más allá de su rutina diaria. «Si estás seguro de que no es mucha molestia, sería de gran ayuda», dijo finalmente Grace. «Puedo pagarte, por supuesto». Bo negó con la cabeza. «No hace falta. Los vecinos se ayudan entre sí por aquí». La mentira salió con facilidad. No una mentira completa. Sí trabajaba en el rancho, solo que no como un asalariado. «¿Qué tal si paso mañana por la tarde?» La reunión del pueblo se celebró en el centro comunitario, un edificio sencillo que servía como el corazón de la pequeña comunidad agrícola. Grace decidió asistir, con la esperanza de conocer a algunos de sus nuevos vecinos y aprender más sobre la zona. Tyler se había negado a venir, prefiriendo quedarse en casa con Bailey. Grace tomó asiento cerca de la parte trasera, sintiendo las miradas curiosas de los lugareños. Un recién llegado siempre era una gran noticia en los pueblos pequeños. El alcalde Jenkins, un hombre corpulento con una voz potente, convocó la reunión. El primer punto del orden del día es la propuesta de abrir parte de las tierras de Sinclair para el desarrollo de pequeñas empresas. Tenemos aquí a un representante de Sinclair Farms para que lo comente. Un hombre alto y distinguido de 60 años se levantó. «Frank Wilson, gerente de Sinclair Farms. Estamos considerando arrendar una pequeña parcela cerca de la carretera para empresas locales. El propietario cree en apoyar a la comunidad». Grace se animó con esta noticia. Si se disponía de espacio comercial asequible, podría ser perfecto para su negocio de queso de cabra cuando estuviera lista para expandirse. Después de la reunión, se acercó a Frank. «Disculpe, señor Wilson. Soy Grace Delaney. Me acabo de mudar a la cabaña al borde de la propiedad Sinclair. Me preguntaba por el desarrollo empresarial que mencionó». Frank la estudió con interés. «¿Piensa iniciar un negocio, señorita Delaney?» «Una pequeña explotación de queso de cabra, eventualmente», admitió. «Ahora mismo solo me estoy instalando, pero es mi sueño». «Interesante», dijo Frank. «Siempre estamos buscando apoyar la agricultura local. ¿Por qué no elabora una propuesta de negocio cuando esté lista? El propietario está particularmente interesado en iniciativas agrícolas sostenibles». «¿El propietario?», preguntó Grace. «¿Sería el señor Sinclair? Me encantaría conocerlo algún día. Darle las gracias por el alquiler razonable de la cabaña. Ha marcado la diferencia para mí y mi sobrino». Una extraña expresión cruzó el rostro de Frank. «El señor Sinclair es poco sociable. Prefiere que yo me encargue del aspecto público de las cosas». Al salir, Grace escuchó conversaciones, susurradas. «Esa es la mujer que alquiló la antigua casa de los Miller. He oído que viene de Nashville. Se dedicaba a la música o algo así. Alguien dijo que está criando al hijo de su hermana fallecida». Los pueblos pequeños y sus chismes. Grace se apresuró a llegar a su camioneta, deseando de repente llegar a casa. A la tarde siguiente, fiel a su palabra, Bo llegó con una camioneta llena de materiales para la valla. Encontró a Grace en el pequeño huerto que había empezado, con Bailey vigilando cerca. «Espero no estar interrumpiendo», dijo. Grace sonrió, y Bo sintió una inesperada calidez extenderse por su pecho. «Para nada. Solo estaba intentando averiguar si esta tierra producirá algo comestible». «Lo hará», le aseguró Bo. «Este valle tiene algunos de los suelos más ricos del estado. Por eso a la granja Sinclair le va tan bien». Se detuvo antes de decir más. «Déjame echar un vistazo a esa valla». Mientras trabajaba, Grace le trajo limonada fría. Hablaron con facilidad, como viejos amigos que se ponían al día en lugar de nuevos conocidos. Grace le contó sus planes para un pequeño negocio de queso de cabra, y Bo se encontró ofreciendo consejos sobre la tierra y el mercado local. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Sinclair Farms?», preguntó Grace mientras sostenía un poste de la valla para él. «Toda mi vida, parece», dijo Bo, lo cual no era exactamente una mentira. «Es un trabajo bueno y honesto. Necesito algo de eso», dijo Grace en voz baja. «Un trabajo bueno y honesto. Después de Nashville, bueno, digamos que estoy buscando algo real». Bo levantó la vista curioso. «Nashville»,
Grace dudó. Era compositora. No famosa ni nada, pero me fue bien durante un tiempo. Luego murió mi hermana. Tyler vino a vivir conmigo y todo se vino abajo. El dolor en su voz era crudo y familiar. Boo entendía la pérdida y la forma en que podía remodelar una vida. «Lo siento por tu hermana», dijo simplemente. «Gracias», respondió Grace. «Ha sido duro para Tyler, especialmente. Apenas habla ahora. Esa es parte de la razón por la que nos mudamos aquí. Un nuevo comienzo. Un lugar tranquilo para sanar». Por el rabillo del ojo, Boo vio a Tyler mirándolos desde el porche, con una expresión indescifrable. «Has elegido un buen lugar para eso», dijo Boo. «Es pacífico aquí». A medida que avanzaba la tarde, Boo se encontró compartiendo más de lo que pretendía. Historias sobre su infancia en el valle, sobre su abuelo enseñándole a montar y a usar el lazo, sobre su amor por la tierra. Tuvo cuidado de mantener su tapadera como un simple peón de rancho, pero el resto era honesto. Cuando terminó la valla, Grace insistió en que se quedara a cenar. «Solo es espagueti, nada sofisticado, pero es lo menos que puedo hacer». Boo debería haber dicho que no, debería haberse mantenido a distancia, pero la idea de otra comida solitaria en su cabaña tenía poco atractivo en comparación con la cálida cocina y la suave sonrisa de Grace. Durante la cena, Tyler pronunció algunas frases, preguntándole a Boo sobre los caballos y si podría ver el rancho alguna vez. «Claro», dijo Boo con cuidado de no parecer demasiado sorprendido por el interés del chico. «¿Qué tal el sábado? Podría enseñarte a montar si quieres». Tyler asintió, con la sombra de una sonrisa en sus labios. Más tarde, mientras Boo conducía a casa en la oscuridad que se acercaba, no podía dejar de sentir que algo importante había sucedido ese día. Algo que podría complicar la cuidadosa y aislada vida que había construido. Por primera vez en años, se encontró esperando el día siguiente. Los días siguientes cayeron en un ritmo fácil. Boo se encontró inventando excusas para acercarse a la cabaña de Grace, trayendo huevos frescos de la granja, ofreciendo ayuda con pequeñas reparaciones en la propiedad o simplemente revisando la valla que había arreglado. Cada visita lo dejaba sintiéndose más ligero de alguna manera, como si el peso que había cargado durante años se estuviera levantando lentamente. Grace nunca cuestionó sus apariciones. Lo recibió con café recién hecho y a veces pan de maíz casero que llenaba su camioneta con un aroma delicioso hasta llegar a casa. Una tarde llegó y la encontró en el porche, con un cuaderno abierto en su regazo, su bolígrafo golpeando contra la página en blanco. «¿Bloqueo de escritor?», preguntó sentándose en la silla junto a ella. Grace suspiró. «No he escrito una canción en más de un año, no desde que murió Karen». Cerró el cuaderno. «A veces creo que esa parte de mi vida ha terminado para siempre. Quizás solo estés escribiendo un tipo de historia diferente ahora», dijo Boo, mirando los campos donde unas pocas cabras, sus primeras compras, pacían con satisfacción. Quizás estuvo de acuerdo. «Hablando de eso, Tyler ha estado hablando de ti. Preguntó cuándo vendrás a llevarlo a ver los caballos». Boo sonrió. «¿Qué tal ahora? Tengo la tarde libre». Los establos principales del rancho eran un riesgo. Demasiadas personas que podrían dejar escapar algo sobre quién era realmente, pero el pequeño establo cerca de su cabaña sería perfecto. Rusty, su perro, también adoraría la compañía. Cuando llegaron a su cabaña, Grace pareció sorprendida. «¿Vives aquí? ¿En la propiedad?» «Parte del trabajo», explicó Boo rápidamente. «Me encargo de esta sección del rancho, así que me dejan usar la vieja cabaña del capataz». La cabaña era sencilla pero cómoda, con un amplio porche que daba a las montañas. Rusty salió corriendo a saludarlos, haciéndose amigo al instante de Bailey, a quien habían traído. La actitud de Tyler cambió por completo cuando vio los caballos. El chico tranquilo y retraído se animó, haciendo preguntas sobre las diferentes razas y su cuidado. Boo le mostró cómo acercarse a ellos, cómo ofrecer una zanahoria plana en la palma de la mano. «¿Puedo montar uno de verdad?», preguntó Tyler con los ojos brillantes de emoción. «Para eso estamos aquí», dijo Boo ensillando una yegua dócil llamada Daisy.
Déjame enseñarte cómo. Grace observó desde la valla, con una expresión suave mientras Bo enseñaba pacientemente a Tyler lo básico. Cuando el chico hizo su primer trote lento alrededor del corral, ella lo animó. «No lo he visto tan feliz en meses», le dijo a Bo, su voz cargada de emoción. «Gracias». Sus manos estaban cerca del pasamanos de la valla, y sin pensarlo, Bo cubrió las de ella con las suyas. La conexión envió calor extendiéndose por su brazo. Grace no se apartó. «Es un buen chico», dijo Bo. «Solo está sufriendo». «¿Se necesita uno para conocer a otro?», preguntó Grace suavemente, sus ojos buscando los de él. Bo apartó la mirada. «Todos tenemos nuestras historias. Algunos de nosotros simplemente no las compartimos», respondió Grace, pero no había juicio en su voz, solo comprensión. Más tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, se sentaron en su porche bebiendo cervezas frías mientras los perros jugaban, y Tyler seguía uniéndose a Daisy en el corral. «Fui a esa reunión del pueblo», dijo Grace. «Conocí al gerente de Sinclair Farms, Frank Wilson». Bo se tensó. «¿Ah, sí?» Parecía interesado en mi idea del queso de cabra. Dijo que el propietario podría apoyar a las empresas agrícolas locales. Tomó un sorbo de su cerveza. «¿Alguna vez lo has conocido? Al propietario, quiero decir». La boca de Bo se secó. «¿Al señor Sinclair? No realmente. Se mantiene al margen». Eso es lo que dijo Frank también. «Parece extraño poseer toda esta hermosa tierra y ni siquiera vivir en ella». Señaló las colinas ondulantes. «Si fuera mía, ni los caballos salvajes podrían arrastrarme». La ironía de sus palabras no se perdió para Bo. Aquí estaba él, viviendo la vida exacta que ella imaginaba, mientras pretendía ser alguien completamente diferente. Frank Wilson estaba esperando en la cabaña de Bo cuando regresaron de dejar a Grace y a Tyler en casa. El hombre mayor levantó una ceja cuando Bo salió de su camioneta. «He hecho nuevos amigos, veo», dijo Frank. Bo suspiró. «¿Ahora me estás controlando?» «Solo traigo los informes trimestrales», respondió Frank sosteniendo una carpeta. «Pero tengo curiosidad por la guapa y el chico con los que te vi en los establos». Dentro de la cabaña, Bo tomó la carpeta sin abrirla. «Grace Delaney. Está alquilando la casa de los Miller». «Sé quién es», dijo Frank, sentándose en una silla. «La conocí después de la reunión del pueblo. Tiene grandes planes para una pequeña explotación de queso de cabra. Quería saber todo sobre el misterioso señor Sinclair». Bo le sirvió un whisky a ambos. «¿Qué le dijiste?» «Lo de siempre, que eres un recluso al que valora su privacidad». Frank lo observó por encima del borde de su vaso. «Pero me pregunto, ¿qué le dijiste? Que trabajo para Sinclair Farms, que solo soy un peón». Bo se tomó el trago de un solo golpe. «Es más fácil así». «¿De verdad?», Frank lo retó. «¿O simplemente tienes miedo de dejar que alguien vea tu verdadero yo después de lo que pasó con Melissa?» Bo fulminó con la mirada a su amigo y gerente. «Melissa quería mi dinero, no a mí. ¿Y crees que esta Grace es igual?» «No sé lo que es», admitió Bo, «pero sé lo que soy. Un tipo normal intentando vivir una vida normal». Frank terminó su whisky. Se levantó para irse. «Los tipos normales no esconden quiénes son y no pretenden ser otra persona con la gente que les importa». Puso una mano en el hombro de Bo, algo en qué pensar. Después de que Frank se fue, Bo se sentó solo en su porche, Rusty a sus pies, el peso de su engaño haciéndose más pesado cada día. Grace no recordaba la última vez que se había sentido tan contenta. La cabaña comenzaba a sentirse como un hogar, con cortinas en las ventanas y flores en macetas en el porche. Tyler estaba saliendo poco a poco de su caparazón, especialmente después de que Bo comenzara a enseñarle a montar. Y hablando de Bo, se encontró a sí misma esperando su camioneta, deseando sus visitas de una manera que a la vez la emocionaba y la aterrorizaba. Había pasado mucho tiempo desde que había sentido algo por un hombre. Después de la muerte de Karen y el colapso de su carrera, el romance había sido lo más lejano a su mente. Pero había algo en Bo Sinclair que se sentía diferente. Era sólido, confiable. Sus manos callosas y su fuerza silenciosa hablaban de un hombre que no necesitaba demostrarle nada a nadie.
y la forma en que estaba con Tyler, paciente, amable, nunca presionando, pero siempre presente, tocó su corazón de una manera que no había esperado. «¿Te gusta?», dijo Tyler una tarde mientras veían la camioneta de Boo desaparecer por el camino de entrada. Grace sintió que sus mejillas se calentaban. «Ha sido muy amable con nosotros». Tyler puso los ojos en blanco. «Como sea. Solo digo que está bien si lo haces», dudó. «Mamá querría que fueras feliz». La mención de Karen trajo lágrimas a los ojos de Grace. Abrazó a su sobrino. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «Probablemente cuando decidiste que necesitábamos mudarnos a la mitad de la nada y criar cabras», dijo Tyler, pero sonreía. Una sonrisa real que le llegaba a los ojos. Al día siguiente, Grace condujo hasta el pueblo para reunirse con un quesero local que había accedido a mostrarle lo básico. Cuando salía de la pequeña tienda, casi se topa con una elegante mujer rubia con ropa de diseñador que parecía decididamente fuera de lugar en la pequeña comunidad agrícola. «Disculpe», dijo Grace. La mujer apenas la miró. «¿Hay algún hotel decente en este pueblo perdido? Mi GPS no sirve aquí». «El Riverside Inn es agradable», ofreció Grace, «a unos 5 kilómetros por la carretera principal». La mujer suspiró dramáticamente. «Supongo que tendrá que servir. Busco Sinclair Farms. ¿Sabe dónde puedo encontrar la oficina principal?» Grace señaló el gran edificio blanco al borde del pueblo. «Allí mismo. ¿Está aquí por negocios?» «Personales», respondió la mujer con una sonrisa tensa. «Muy personales. Soy Melissa Winters, la prometida de Bo Sinclair». Grace sintió como si el suelo se hubiera desplazado bajo sus pies. «¿Prometida? Quiero decir, he conocido a Boo». Nunca mencionó. Las cejas perfectamente esculpidas de Melissa se arquearon. «¿Conoces a Boo? ¿El peón?» Se rió. Un sonido tintineante sin calidez. «Déjame adivinar. Ha estado jugando al vaquero sencillo otra vez. Es un jueguecito que le gusta jugar a veces». «No entiendo», dijo Grace, la confusión y el dolor formando un nudo apretado en su pecho. «Bo, Sinclair no es un peón, cariño», dijo Melissa, su tono condescendiente. «Él es el dueño de Sinclair Farms, todo. Vale millones». Con eso se alejó, dejando a Grace parada congelada en la acera, su mundo inclinándose sobre su eje. Boo estaba limpiando los establos cuando Frank lo encontró más tarde ese día. «Tenemos un problema», dijo Frank sin preámbulos. «Melissa está en el pueblo». Bo se enderezó, su estómago se hundió. «¿Qué quiere? ¿Qué crees?» Se enteró del proyecto de desarrollo de tierras. «Probablemente cree que hay dinero que ganar». Frank cruzó los brazos. «Les está diciendo a todos que es tu prometida». «Ex prometida», corrigió Boo con la mandíbula apretada. «Y eso fue hace 5 años. Se está quedando en el Riverside. ¿Hein?» «Pensé que deberías saberlo antes de encontrarte con ella». Frank dudó. «Ya ha estado preguntando por tus nuevos amigos, la compositora y su sobrino». Un miedo helado se apoderó de Boo. «¿Qué dijo?» «Nada todavía». Pero Melissa nunca hizo nada sin un ángulo. Frank miró su reloj. «Quiere reunirse con nosotros mañana sobre oportunidades de inversión». «Entonces dije que te preguntaría». «Dile que no», dijo Boo secamente. «Y Frank, manténla alejada de Grace y Tyler». Después de terminar sus tareas, Boo condujo hasta la cabaña de Grace, decidido a advertirle sobre Melissa. Necesitaba explicarle, asegurarse de que su pasado no causara problemas a Grace en el pequeño pueblo hambriento de chismes. Pero cuando llegó a la cabaña, supo inmediatamente que algo andaba mal. Grace estaba sentada sola en el porche, su expresión cautelosa de una manera que no había visto antes. «Grace, ¿todo bien?», preguntó mientras bajaba de su camioneta. «No lo sé, Boo, tú dime». Su voz era fría, distante. «¿O debería llamarte señor Sinclair, el dueño de Sinclair Farms?» Bo sintió que la sangre se le escapaba de la cara. «Grace, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?» «Que me has estado mintiendo desde el día que nos conocimos». Se levantó envolviéndose los brazos como para protegerse. «Conocí a tu prometida en el pueblo hoy. Melissa, fue muy informativa». «Ex prometida»,
dijo Boo automáticamente. Grace, por favor, no. Es lo que piensas. Lo que pienso, dijo Grace, su voz temblando ligeramente, es que fingiste ser un peón cuando en realidad eres dueño de la mitad del valle, incluyendo la tierra que estoy alquilando. Me dejaste hablar de mi negocio en apuros, mis problemas financieros, mientras sabías que podrías comprar y vender mis sueños 100 veces más. Esa no es la razón. ¿Sentiste pena por mí? ¿La pobre viuda criando al hijo de su hermana muerta? ¿Todo esto fue una especie de proyecto de caridad para ti? Sus ojos brillaban con lágrimas sin derramar. No. Dios, no, Grace. Bo dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. Nunca quise hacerte daño. Entonces, ¿por qué mentir?, exigió. Bo se pasó una mano por el pelo. Porque cuando la gente descubre quién soy, lo que tengo, cambian, quieren algo de mí. O creen que me conocen porque conocen mi saldo bancario. La miró directamente a los ojos. Quería que me vieras, solo a mí, no al dinero, ni a la tierra, ni a nada de eso. Grace negó con la cabeza. Eso no funciona cuando solo tú no es real, Bo. Te conté todo sobre mí, mis fracasos, mis sueños, mis miedos, y ni siquiera pudiste decirme tu verdadero nombre. Se limpió una lágrima que se le había escapado. Pensé que teníamos algo real aquí. Pero ¿cómo puede ser real cuando está construido sobre mentiras? Grace, por favor, dijo Boo. La desesperación se deslizaba en su voz. Lo que siento por ti y por Tyler, eso es real. Nada más importa. Para mí sí importa, dijo Grace con firmeza. La confianza me importa. La honestidad me importa. Después de todo lo que he pasado, no puedo hacer esto, Boo. No puedo. En ese momento, Tyler salió por un lado de la casa. Su expresión se oscureció cuando vio a Bo. Ella te dijo que te fueras, dijo, poniéndose protectoramente junto a su tía. Bo sintió la traición del niño tan intensamente como la de Grace. Sorry, Tyler, lo siento. Solo vete, dijo Tyler, su voz quebrándose. No necesitamos tu ayuda ni tu lástima. No quedaba nada que decir. Bo se dio la vuelta y volvió a su camioneta, cada paso sintiendo como si estuviera arrancando un pedazo de sí mismo. La vida que había vislumbrado con Grace y Tyler, una familia real, un hogar real, se estaba disolviendo ante sus ojos. Mientras se alejaba, vislumbró por última vez a Grace y Tyler en su espejo retrovisor, de pie juntos en el porche. Dos almas heridas que habían comenzado a sanar con él, ahora heridas de nuevo por su engaño. Esa noche, Boo se sentó solo en su cabaña, una botella de whisky medio vacía sobre la mesa frente a él. Rusty gimió a sus pies, sintiendo su angustia. «Realmente la he fastidiado esta vez, viejo», le dijo Boo al perro, rascándole las orejas. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Por un momento salvaje, esperó que pudiera ser Grace, pero cuando la abrió, Melissa estaba allí, tan perfectamente arreglada como siempre. «Hola, Boo», dijo con una sonrisa depredadora. «¿Me extrañaste?» A la mañana siguiente, Grace se despertó con los ojos hinchados y un dolor de cabeza que le latía al ritmo de su corazón roto. Había pasado la mitad de la noche llorando y la otra mitad intentando averiguar qué hacer a continuación. Tyler ya estaba despierto, haciendo café en la cocina. «¿Estás bien?», preguntó, deslizando una taza hacia ella. «He estado mejor», admitió Grace. «¿Y tú?». Tyler se encogió de hombros. «Nos mintió a ti. Y ya tenías suficientes personas que te abandonaron». «Ambas hemos tenido suficiente de eso», dijo Grace, extendiendo la mano para apretar la suya. «Pero estaremos bien. Siempre lo estamos». Después del desayuno, Grace decidió conducir hasta el pueblo. Necesitaba hablar con Frank Wilson sobre su situación de alquiler. Si Boo realmente era dueño de la propiedad, necesitaba saber dónde estaba legalmente. La oficina de Sinclair Farms estaba ocupada con la actividad normal de una explotación agrícola en funcionamiento. La secretaria de Frank la hizo pasar a su oficina inmediatamente. «Señora Delaney», la saludó Frank, su expresión preocupada. «Esperaba que viniera. Sospecho que tiene preguntas». Grace se sentó frente a él. «Solo una en realidad. Algo de ¿eso fue real? ¿O todo esto fue una broma cruelmente elaborada?».
El rostro curtido de Frank se suavizó. Boo es muchas cosas, pero cruel no es una de ellas. Suspiró. Comenzó esta farsa hace años, después de que su abuelo muriera y le dejara todo, su prometida en ese momento, Melissa Grace